Y muchos estaban especulando desde viernes para sábado de este intento de rebelión. Para el análisis me acompaña desde Buenos Aires, en Argentina, Patricio Sbarbi Osuna. Es periodista, es analista político y también analista internacional. Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ya le veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar acá. A ver, Patricio, ¿para qué se estaba buscando acá un derramamiento de sangre? ¿Qué buscaban con todo esto? Bueno, primero ha sido una rebelión fugaz, porque duró 24 horas. O sea, es muy llamativo que una rebelión empiece y termine el mismo día. Eso Primera ya vez es muy prácticamente que llamativo. ocurre. Sí, primero se suponía que estaban avanzando hacia Rusia. Hay muchas teorías, hacia Rusia no, perdón, hacia Moscú. Ya estaban en Rusia las Correcto. tropas del grupo Comenzaron Wagner. en Rostov, Y Rostov de Don. claro, de Don Rostov hacia Moscú. También existen imágenes, se han visto imágenes de las carreteras cortadas o rompiéndose el asfalto como para impedir el avance de las tropas. Esto ya empezaba a sonar bastante serio. Sin embargo, se dice que se evitó un derramamiento de sangre, si bien hubo sangre, pero digamos que se evitó completamente una batalla campal gracias a la diplomacia y a la rapidez con la que Putin pudo negociar, también de la mano de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Como decía el informe, Prigozhin terminaría viajando un pasaje seguro hacia Bielorrusia, mientras que el resto, con un séquito, ¿no?, del grupo Wagner, mientras que Correcto. otro grupo de soldados, de mercenarios en realidad, podría o bien elegir dispersarse o incorporarse en distintos frentes en la guerra de Ucrania. Básicamente existen un montón de teorías que se vienen dando vueltas. Bueno, las fake news, algunos será verdad, algunas verdades a medias. Lo que sí es seguro es que Prigozhin estaba bastante descontento con el ministro de defensa ruso, con Shoigu, hacía meses que ya venía reclamando que no los estaban abasteciendo de la manera adecuada para afrontar el frente de Bakhmut, en donde estaban, que terminaron tomando esa ciudad y terminaron delegando el poder al ejército ruso, que ahora sigue allí. Desde ese momento estuvo bastante duro con sus declaraciones públicas e incluso se podría decir, existe otra teoría también que podría haber pensado Prigozhin que quizás, si abogamos a la teoría del golpe de Estado, lo cual es bastante complicado pensar en eso, podríamos decir que quizás pensaba en que otros generales rusos, del ejército ruso, se le unirían como un efecto de dominó y que seguirían haciendo un golpe de Estado. Pero ¿cuál sería el objetivo de un golpe de Estado? Pero esto pudo haber sido incluso un arma de doble filo en caso de llegar a pensar esto. La prensa hablaba de golpe de Estado, pero ¿cómo se va a hablar de golpe de Estado cuando no se habla por completo de un componente castrense que integre las Fuerzas Armadas siquiera? Exactamente. Hay que pensar que el grupo Wagner en ese momento son 25.000 personas, 25.000 mercenarios. Por más bien armados que estén y por más de sorpresa que ataquen, es imposible que conquisten Moscú, que tengan siquiera el intento de hacerlo. La Alemania nazi no pudo con 1 millón de soldados perfectamente armados para la época, imagínense con 25.000 solamente. Es algo imposible de pensar. Entonces, yo abogo por otras teorías, ¿Por al cuáles? menos no esa. Bueno, ahí está más complicado. Quizás hay pequeñas verdades que hay que ir uniendo entre todo ese mapa de teorías, ¿no? Incluso, recordemos que existen, el 1 de julio, Putin ya había dicho que todos los grupos mercenarios, entre ellos está el grupo Wagner, tenían que renovar contrato con el Ministerio de Defensa para seguir teniendo el control de esas tropas, de esos mercenarios. Obviamente no estaba en desacuerdo con eso, se desconocen bien los términos por los que finalmente el grupo Wagner accedió a esta en 24 horas, ¿no? Accedió a que lo único que se sabe es que Prigozhin va a estar en Bielorrusia y que tienen esas opciones de dispersarse o de permanecer en los distintos frentes, que recordemos que están en Gerson, están avanzando, por ejemplo. Los ucranianos están cruzando el Dnieper, ya tienen un par de pequeñas cabezas de focos de batalla.
en el frente de Bakhmut todavía se está peleando por las afueras, ¿no? Porque ya está conquistada por el ejército ruso, pero sin embargo, por ejemplo, las tropas ucranianas están intentando atacar las líneas de suministros, de las líneas férreas que vienen del norte hacia la ciudad, para, bueno, cortarle justamente los suministros a las tropas. Y cerca de Donetsk está la localidad de Avdiivka, que sigue en poder del ejército ucraniano, que tiene la particularidad de estar en una elevación, lo cual estratégicamente tiene una ventaja, pero la artillería rusa la está bombardeando constantemente y Ucrania está manteniendo ese puesto, pero a grandes costos de equipos y de vidas humanas. De vidas, claro. Recordemos que desde el comienzo de esta ofensiva ucraniana existe el reporte de alrededor de 15.000 bajas que ha tenido el ejército ucraniano. Bajas, recordemos que pueden ser muertes o heridos, pero son personas que ya no pueden estar en el frente de batalla. Y es un gran número para tan corto periodo de tiempo en una guerra. Patricio, te confundí con Sí. tu hermano, disculpa. A ver, me queda un minuto, pero ¿dónde centrar atención ahorita? ¿En Rusia, a lo interno, en la población, en la ciudadanía o en estos frentes de batalla, en estos focos donde ha ido Rusia conquistando terrenos? Yo enfocaría la información en donde tiene que estar, en los frentes de batalla. Recordemos que, por ejemplo, en el frente de Zaporilla, Ucrania, si bien está teniendo pequeños avances en las pequeñas localidades, ni siquiera han llegado a las primeras líneas de defensa rusa, que tienen como 3 o 4 líneas de defensa que tienen que pasar entre trincheras, artillería, soldados, minas. La verdad que la tienen bastante difícil si piensan seguir avanzando a esa velocidad y con esos equipos. Van a seguir necesitando más y más aportes de Occidente, de equipos, de dinero, de ayuda militar y bueno, de más, incluso con propaganda, ¿no? Porque es también una guerra de información la que se está viviendo. Y esto que está sucediendo con el grupo Wagner es otra cuestión. Por ejemplo, está la teoría también que es toda una mentira mediática para distraer a las tropas y generar un nuevo frente de batalla desde el norte, nuevamente para atacar Kiev. Yo tengo entendido que Rusia no quiere por el momento abrir un nuevo frente de batalla, sería muy costoso, pero bueno, las posibilidades están y en los próximos días estaremos viendo qué va a suceder, qué es verdad, qué es mentira y cuáles los resultados de todo esto. Pues de momento toca ir esperando e ir atando en la medida posible, atando esos cabos que hay allí sueltos. Patricio, muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Tercer